Lunes negro, lunes rojo, como le quieras llamar. Lunes de completo desastre. No en criptomonedas, sino en todo el mundo. Ok, por así llamarle. Bitcoin está cayendo al área de los $50.000. Hemos tocado hasta los 48.000 y tantos. Casi un poquitito por debajo de los 49.000. Y la pregunta es, ¿nos tenemos que preocupar? ¿Cómo se puede recuperar Bitcoin de esto? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué todos los veranos nos matan constantemente? Vamos a ver qué nos puede deparar la gráfica de Bitcoin y uniéndolo con todas las noticias que están sucediendo alrededor del mundo. Vamos, te lo explico ahora. Es que bueno, por supuesto es innegable, ¿ok? Innegable decir que uno se siente mal cuando el mercado cae, cuando estás en pleno bull run y el precio se te da la vuelta, pero lo importante es, bueno, mantenerse firme y entender qué es lo que está pasando, ¿no? Más allá realmente de la gráfica, porque el movimiento que está teniendo Bitcoin tampoco es... O sea, Bitcoin no está en $20.000, ¿ok? Si medimos desde el máximo hasta donde está, Bitcoin ha caído un 30%. O sea, estos son movimientos, entre comillas, normales para Bitcoin. Y un movimiento más fuerte sería verlo caer un 50, 60, 70%. O sea, eso es lo que cae prácticamente en un mercado bajista y sería ya preocupante. Pero, ¿qué es lo que realmente está pasando? ¿Ok? Ya sabes que, por ejemplo, el Banco de Japón, ¿ok? Sube los intereses. Esto no pasaba desde hace, pues, muchísimo tiempo, ¿ok? Y esto es algo que todo el mercado, pues, se llevó de golpe. Aparte de eso, también hay nuevamente tensión entre Israel, Irán como que va a atacar a Israel, que no sé qué, que este y que aquel. La bolsa, obviamente, con todo ese... O sea, porque el primero que avisó de toda esta caída fue el SP500. El SP500 empezó a dar todo este desmadre, empezó a dejar gaps bajistas, empezó a desmoronarse completamente y continúa, ¿ok? Continúa haciendo lo mismo. Hasta el propio oro tampoco se ha podido recuperar, ¿ok? Ha tenido algunos repuntes, pero sigue cayendo y sigue dando señales de debilidad. O sea, todo lo que quiero que entiendas es que no es algo específico de Bitcoin, ¿ok? Y también, por supuesto, aquí es cuando empieza todo el mundo a especular de que sí, es que se está hablando de que la recesión igual a COVID y que bueno, por supuesto nunca vamos a poder saber a ciencia cierta o adelantarnos a esto, ¿ok? Lo único que yo te puedo decir es que si tú no quieres dolores de cabeza y no quieres sufrir, amigo, este mercado no es para ti. O sea, es decir, vende y olvídate de esto. Pero tienes que mantenerte firme a tu plan, ¿ok? Firme a lo que va a pasar. Por ejemplo, vamos a retomarnos al ciclo anterior, ¿ok? Y ya después en la parte final del video te explico un poco, bueno, zonas técnicas de qué es lo que nos está diciendo el precio que puede hacer, ¿no? Que puede pasar. Pero quiero que nos retomemos, por ejemplo, a cómo inviertes tú. Es la pregunta que te tienes que hacer. ¿Te mueves por ciclos o cómo? Por ejemplo, si tú inviertes en Bitcoin a través de ciclos, es decir, empezaste a invertir en el año 2019, es decir, un año antes del halving, para vender un año después del halving, es decir, compras en 2019 porque el halving es en 2020 y quieres vender tú en 2021, pues entonces, ¿qué pasa? Si tú compras aquí, ¿ok? Y con todo este movimiento que hubo por el COVID y demás, tú vienes a vender acá, no siguiendo tu plan, que repito, tu plan es comprar un año antes del halving para vender un año después del halving. Ese es un plan muy básico, pero que funciona muy bien. Si tú te pones a vender en intermedios porque el mercado está cayendo, te pones a vender acá en pleno crash porque el mercado está cayendo y no sabemos cuándo va a parar, cuándo va a dejar de subir, cuándo va a dejar de caer, etc. ¿Qué va a pasar? Que tú te sales en alguno de estos puntos, digamos acá o acá, ¿ok? ¿Y qué hace el precio? Eventualmente, cuando empieza el año de halving y demás, pues eventualmente te da la razón a tu análisis inicial. ¿Ok? Si nos venimos un poco más atrás, podemos hacer la misma... Vamos a buscarlo. ¿Ok? La gráfica de Bitstamp, porque es básicamente lo mismo. ¿Ok? Sería igual, es decir, si tú decides invertir aquí debajo, un año antes del halving, el año 2015...
¿vale? Compras en el año 2015 y si tú te pones a vender porque vienen todas estas caídas, ¿qué va a pasar? Que el mercado eventualmente te va a dejar fuera y después vas a vender en el 2017, porque el halving fue en 2016, vendes en 2017 y tú hubieses vendido por acá abajo cuando el mercado te dio luego toda esta subida, ¿vale? Lo que he tratado de explicar con todo esto es que si retomamos esa misma estrategia o esa misma teoría, fíjate que yo no he tocado esto y esto más o menos lo mantengo. Es decir, esto es una onda 4 para mí. Lo que pasa es que la onda 4 puede parar acá o puede parar hasta acá abajo, hasta los 30. Ojo, no estoy diciendo que va a caer a 30.000. Te estoy diciendo que técnicamente hablando, el precio, hasta que no pierda el área de los 24, 25 mil dólares, esto es para arriba para mí y sin ningún tipo de dudas. Pero volvemos a lo mismo. Si tú compras, ¿ok? Un año antes de este halving fuera en 2024. Es decir, si tú compras en el año 2023, que fue en toda esta zona, todo este punto, todo este 2023, compraste en cualquier zona de los 20 mil dólares, un año antes del halving, para vender un año después del halving. Un año después del halving es el año que viene, el 2025. ¿Qué va a pasar? Que si tú te pones a salirte de las posiciones acá porque el mercado empezó a caer, o te pones a salirte de las posiciones acá porque el mercado empezó a caer, o te pones a vender acá porque el mercado empezó a caer, muy probablemente, como lo ha hecho en las 3 oportunidades previas, el mercado quizás, porque no lo podemos asegurar, recuerda que simplemente estamos intentando replicar lo mismo, seguir esta estrategia, muy probablemente para el año que viene, ¿ok? El precio de Bitcoin pueda estar dando esa última subida final un año después del halving, que es lo que históricamente siempre viene cumpliendo, ¿ok? Esto es para transmitirte un poco de calma, ¿ok? Y de que no dejes que la torbellina, el torbellino que está pasando ahora mismo en el corto plazo, te afecte un poco la visión a largo plazo. ¿Eso significa que el precio de Bitcoin no puede caer más? Sí, seguramente sí puede caer más, pero si tú hiciste bien tu tarea, hiciste bien tu diligencia, ¿ok? Y el precio durante toda esta zona que fue cuando tú compraste, lo mantienes con calma, quizás si esta teoría se cumple, vamos a estar viendo para el año que viene, ¿ok? No sé exactamente la fecha, obviamente, pero basándonos en esta estrategia de invertir un año antes del halving y después vender un año después del halving, que sería en abril, mayo, junio del 2025, es decir, en verano del año que viene, por supuesto, tienes que olvidarte de todo esto que está pasando. Y la verdad es lo que yo estoy haciendo. Yo no estoy muy pendiente de la gráfica cripto ahora mismo, de la gráfica de Bitcoin. Ya invertí el dinero donde lo quería invertir. Ya compré lo que quería comprar. Me metí en los proyectos en los que me quería meter. Amigo, me toca esperar un año más. No queda de otra. ¿Ok? Lo que intento transmitirte es un poco de calma y de paciencia. Ahora sí, vamos a vernos entonces a qué carajos puede pasar. ¿Dónde están los siguientes niveles importantes? Pues fíjate, el nivel más importante lo acabamos de tocar. ¿Por qué? Porque desde este mínimo de los 40.000, desde la caída de los ETFs, hemos llegado justamente al bloque Fibonacci, es decir, al bloque de liquidez más importante de precio en el corto plazo, que es justamente este. Lo hemos tocado, el 0.70 en los 49.000 dólares aproximadamente, ¿ok? Y esta es la zona a la que hay que prestarle atención. En el gráfico diario realmente está empezando apenas la caída, o sea, apenas está en desarrollo la caída. Esto es simplemente una caída completa, ¿ok? Como lo puedes ver, por ejemplo, acá. Acá todo esto era una caída completa. Que luego hizo un descanso y cayó más para recuperar, sí, pero aquí de momento han sido 6, 7, 8 días de sell-off. Es decir, un 30% de caída completa sin descanso. Significa que tiene que venir en algún punto, no sé si ahora, eso es lo que trato de explicar, que ahora mismo el precio de momento no nos ha dado esta primera señal de descanso, es decir, de que quiere lateralizar un poco para luego caer, ¿ok? Bitcoin, y con esto voy cerrando, Bitcoin tiene solamente 2 formas de darse la vuelta, ¿ok? La primera forma de darse la vuelta es que se arme una acumulación, es decir, que el precio cayó mucho acá y luego se quede todo el mes de agosto haciendo así, ¿ok? Es decir, haciendo un pequeño rango, y si pasa un mes o dos y hace ese rango, muy probablemente se va a dar la vuelta y va a rellenar este espacio. Este es el escenario número 1. ¿Ok? Este. Rango por un mes o dos y después se da la vuelta. Pero para eso falta un mes o dos y que se genere un rango, que no lo hay. ¿Ok?
Y la segunda forma de que Bitcoin se dé la vuelta de golpe sería que el precio logre caer tanto. Vamos a poner que el precio de verdad rompa este mínimo del FIBO, que son los 46, es decir, que caigamos hasta los 40 o 37, ¿ok? 40-37 sería este nuevo bloque, ¿ok? Es decir, que el precio tenga un descuento tan pero tan grande, vamos a ponerlo esto como opción 2, el precio tenga un descuento tan pero tan grande que no le quede más a las ballenas que de verdad aprovechar, comprar el dip y dispararlo. Es decir, algo similar a lo que pasó con el COVID. El precio estaba en un descuento tan grande y un crash tan importante que de aquí obviamente lo que quedaba era recuperación a largo plazo. Entonces, aquí es un poco lo mismo. ¿Ok? Opción 1. La línea roja, que ranguemos por un mes o dos en alguna de estas zonas. No sé si acá, pero me refiero en alguno de estos niveles aproximadamente. Y luego se daría la vuelta. Opción 1. Opción 2, que el precio crashee tanto que realmente tenga que darse la vuelta y recuperar. No queda más, muchachos, que simplemente tener paciencia, que esperar. No es por nada, pero recuerda que los veranos son la época más jodida de los mercados. Fíjate que el verano del año pasado, lo mismo. Es decir, en julio, después del puto mes de julio, el precio, a mediados de julio, el precio cayó hasta el mes de septiembre. ¿Ok? Caímos de julio, agosto y septiembre un 20-21%. ¿Ok? Y luego por ahí en octubre, noviembre, fue cuando el precio empezó a recuperar. No solamente ahí, si vemos en el verano del 2022, lo mismo, fue acá, en esta época. ¿Dónde está? Aquí. ¿Ok? Otra vez lo mismo, el puto mes de julio por acá, y desde el mes de julio hasta el mínimo del bear market caímos un 35%. No solamente ahí, en el 2021 te recordarás también el precio en esta zona, mayo, abril, mayo, junio, o sea, abril, mayo, junio, perdón, toda esta zona, el precio también que hizo volverse mierda. Es decir, cuando viene julio, viene con todo y tumban el precio. ¿Por qué? No me lo preguntes, no lo sé. ¿Ok? Tiene alguna estacionalidad importante el mes de julio. Y nada, hasta acá mismo. Es decir, acá la caída no fue tan grande, pero el mismo mes de julio efectivamente hizo que el precio de Bitcoin pues cayese también un 20%. No fue demasiado, pero también en el halving anterior un 20%. Y así podemos seguir prácticamente todos los veranos, porque acá en 2019 lo mismo. Junio, julio, fíjate, estamos en estos máximos. Y el precio también cayó pues un montón, un 50%. Así que bueno, no me extiendo más. Quiero simplemente transmitirte estas palabras de tranquilidad, un poco de aliento, de que tengamos paciencia, ¿ok? Y de que realmente pues no nos queda mucho más. Nos queda 6 meses, un año de espera. Yo creo que para el verano que viene, sí, es jodido decir esto, pero es lo que hay. Yo creo que para el verano que viene seguramente podamos estar en una mejor situación. De momento solamente queda esperar, seguir la situación macro. Creo que hoy iba a haber una... Vamos a buscarlo acá en el calendario. Creo que hoy la Fed se iba a reunir de urgencia. Me parece que habían dicho en algún lado. Probablemente para discutir qué está pasando. Porque es que no es solamente eso. O sea, si estamos viendo, por ejemplo, el dólar se está muriendo también completamente. ¿Ok? Yo tengo esta proyección bajista del DXY. Que de momento pues no se ha terminado de desarrollar y de completar. Pero ahí va. Ok, ahí va, es decir, el dólar está sufriendo muchísimo. O sea, todos los activos literalmente están sufriendo muchísimo. No es cuestión de criptos, no es cuestión de tal, es cuestión de que toda la bolsa y la economía general está crashando. Fíjate, el SP500 está entrando en el... Es que es el puto verano. Fíjate, en verano 2023 lo mismo. De julio acá, pura caída, puras velas rojas. Lo mismo por aquí. Puras velas rojas. Y lo mismo que está pasando acá, puras velas rojas. No te preocupes, ¿ok? Nos queda quedarnos preñados y cruzar los dedos. Adiós.